organiza Leopoldo Cejas. Continuamos con Sanidad, secretario general de SATSE Canarias, del Sindicato de Enfermería. Leopoldo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Leopoldo, por seguir con el tema anterior, la sanidad pública, la situación de la sanidad en Canarias, en tu caso, ¿cómo lo ves? Si quieres, desde el punto de vista de la enfermería, que es el que más controla. Bueno, realmente estaba yéndolo a la compañera haciendo la exposición de las razones que le motivan y que le llevan a la convocatoria de esta manifestación para el día 25. Y bueno, yo creo que cada uno evidentemente tiene o asuma o cree tener razones de peso que le hacen llegar en muchas ocasiones a tomar esa decisión, ¿no? Y por tanto, pues sacarla adelante. Yo creo que a nadie se le escapa que en este momento tenemos problemas claros y evidentes en nuestro sistema sanitario público, y desde los diferentes estamentos, organismos, en este caso el Sindicato de Enfermería, queremos trabajar en la línea de no ser parte del problema, sino parte de la solución. Leopoldo, hablamos de la situación de la enfermería en las islas. Hemos visto cómo ustedes precisamente hoy desde SATSE han publicado varios comunicados defendiendo eso, el choque ante el colapso crónico de las urgencias o la discriminación inaceptable que dicen ustedes a enfermeras y fisioterapeutas. ¿Por qué, Leopoldo? Básicamente la primera parte de la pregunta, este plan de choque que ponemos en las urgencias simplemente es remarcar aquellas situaciones que ya de una forma constante estamos viendo en el día a día. Hasta hace bien poco, bueno, pues la situación de las urgencias podía obedecer a determinados picos asistenciales o de mayor presión asistencial en diferentes épocas del año, y ahora estamos en una situación en la cual ya no hablamos de picos, hablamos de una meseta sostenida. Estamos hablando de más de 1000 personas que acuden a urgencia en los 4 grandes hospitales de Canarias, que además de eso tenemos colapsados servicios normales de urgencia extrahospitalarios y los puntos de atención continuada de atención primaria. Es decir, hay un cúmulo o hay una presión asistencial que está desbordando o que está incluso en algunos casos descosiendo la estructura del sistema sanitario. Es una situación que no beneficia a nadie, ni beneficia al sistema, ni beneficia a los profesionales, ni beneficia a los usuarios. De alguna manera lo que planteamos es que empecemos a mirar en la línea de no el aquí y el ahora, sino empezar a mirar un poco más allá. Tenemos que hacer, por un lado, una serie de actuaciones rápidas, urgentes, y a lo mejor tenemos que revisar los canales que estamos utilizando en este momento para la asistencia a los servicios de urgencia. Tenemos que revisar también, evidentemente, las salidas, el número de pacientes que nos llega, la edad de los pacientes. A lo mejor tenemos que plantearnos un canal para personas mayores, para, digamos, desde el punto de vista de geriatría, separado de otras urgencias que puedan tener. Es decir, no quedarnos parados en la presión asistencial que tenemos, sino en abordar una serie de medidas que seguro que una sola medida no nos va a ayudar, pero sí el conjunto o un conjunto importante de medidas sí podemos tener. Lo unimos a la falta de camas sociosanitarias, al número de camas hospitalarias, etcétera, etcétera. Y en relación a su segunda pregunta, cuando planteamos que es una discriminación inaceptable lo que se está produciendo en la clasificación profesional de los enfermeros, nos estamos refiriendo a una situación que se arrastra desde la publicación del EBEP, del Estatuto Básico de Empleados Públicos, donde en aquel momento con carácter provisional se estableció una clasificación que provenía de las antiguas licenciaturas y las antiguas diplomaturas. Y en aquel momento se planteó que los antiguos licenciados serían grupo A1 y los diplomados A2. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que después de los acuerdos de Bolonia ha desaparecido esas clasificaciones y todos los profesionales hemos pasado a ser grado. Por tanto, entendemos que la enfermería, por la forma de acceso a las administraciones públicas y por las responsabilidades que tiene su profesión, debe estar dentro del grupo A y evitando esa situación de subgrupo A1. ¿Eso en qué nos influye? Pues nos influye fundamentalmente en la posibilidad de acceder a puestos de gestión, a desarrollar la carrera profesional no solamente en el ámbito asistencial, en poder ser directores de proyectos de investigación, es decir, de tener un camino profesional al margen del asistencial y que no venga limitado por esta situación. Por poner un ejemplo sencillo, a día de hoy un enfermero no puede ser director de un centro de salud. Sin embargo, no hay nada que lo limite, es decir, puede ser subdirector
pero no director del centro. ¿Solo por la categoría a la que pertenece? Solamente por la categoría a la que pertenece. Digamos, de esa manera está limitado. No entendemos que dentro del sistema sanitario público, pues un psicólogo, un químico, un periodista, un biólogo, todos que son grados, están todos incluidos en el grupo A1 y sin embargo la enfermería y los fisioterapeutas están en el A2, teniendo ambos 240 créditos en su formación. Leopoldo, otro de los temas del día que queríamos preguntarte en la contra de hoy es por la moción de censura que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. Vamos a irnos en directo unos segundos hasta allí. Interviene ahora mismo Iván Espinosa de los Monteros de Vox y ahora te pregunto al respecto. Y de respeto. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Otros perdieron la vida en soledad, sin la compañía de sus familiares durante los peores momentos de la pandemia. Y tengo la certeza de que muchos que siguen con nosotros están siguiendo este debate con la intensidad de quien defiende algo propio. Porque ven que el profesor Tamames, desde sus posiciones que no siempre coinciden con las de Vox, encarna de manera extraordinaria el legado de toda una generación con la que estamos en deuda. Hoy con el profesor Tamames rendimos también tributo a aquellos que con enorme esfuerzo superaron años terribles de enfrentamiento y de pobreza, que protagonizaron el desarrollo y modernización que luego se llamó el milagro español. Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Interviene ahora el representante de Vox. ¿Qué te parece a ti esta jornada que continuará mañana, Leopoldo? Pues la he seguido a ratitos porque no puede ser de otra manera. Desde el punto de vista me he intentado conectar en algunos momentos para ver diferentes intervenciones y lo que más me sorprende es que lo que está saliendo de alguna manera son las particularidades, es decir, las gracias que se han hecho, los comentarios que se han hecho o el seguimiento que se ha hecho. Me parece que una moción de censura de estas características, bueno, para una parte dirán que sus representados han sido absolutamente brillantes y para la otra lo contrario, dirán los brillantes son los de mi lado. Lo que sí me gustaría conocer exactamente, y es un dato que no dispongo, es el grado de seguimiento que la ciudadanía ha seguido el debate, porque nos podríamos encontrar que el ciudadano está preocupado de sus cosas y no tanto de esta moción de censura, un poco porque se ha contado prácticamente todo antes de empezar. Quiénes la iban a apoyar, quiénes no la iban a apoyar, quiénes estaban en un posicionamiento, quiénes pensaban que el señor Tamames tenía una actuación determinada o quienes pensaban que la parte del gobierno iba a tener pues una serie de ventajas o de escaparates. Por tanto, sí me gustaría saber, y es una curiosidad que miraré, el seguimiento que haya podido tener la ciudadanía de la moción de censura. Leopoldo, un tema que seguro que sí preocupa a la ciudadanía son las pensiones. Se ha llegado a un acuerdo para su reforma del que se ha descolgado la patronal. El acuerdo es entre el gobierno y los sindicatos. Hay todavía que pulir algunos aspectos que probablemente lleguen en la próxima legislatura. ¿Cómo ves tú esta reforma? Pues como todas las reformas que se han planteado a nivel de las pensiones, siempre yo creo que todos consideramos que nuestras pensiones son bajas y que necesitamos que las pensiones aumenten y mantener un nivel de vida, un nivel de las pensiones que sea lo suficientemente alto para garantizar pues bueno, que en aquellos momentos más complicados de nuestra vida por edad y por recursos, pues no tener que estar pasando ningún tipo de necesidades. Es verdad que los proyectos, cuando se habla de las pensiones, estamos hablando de alcanzar una cifra del PIB para el año 2050, estamos hablando de una serie de incrementos con este impuesto intergeneracional que permita incrementar unas cuantías. Estamos hablando también de que sería necesario incrementar los topes de las pensiones, pero también tenemos que reconocer que si no aportamos a la caja de las pensiones tanto los recursos que se detraen de las nóminas y del salario en condiciones generales de aquello que aporte el Estado, difícilmente podremos mantener un sistema de pensiones de estas características. Evidentemente también, como se ha dicho siempre, necesitamos que haya una población activa lo suficientemente importante para que pueda garantizar el cobro de las pensiones de todas aquellas personas que han dado su trabajo. En este caso concreto, desde el punto de vista por ejemplo, de enfermería, la enfermería es una profesión que entra muy joven al mercado laboral
y realiza unas cotizaciones muy largas, pues prácticamente de unos 40 años. Bueno, de esa manera necesitamos todos que se tenga en consideración este tipo de situaciones precisamente para poder alcanzar unas pensiones, pues bueno, que permitan vivir con la tranquilidad que requiere cuando se tiene, bueno, pues en este caso concreto este año 66 años y 8 meses, que es la edad de jubilación. Leopoldo, has elegido para despedir nuestra sección de hoy Sailing de Rod Stewart. Cuéntanos por qué. A ver, esta canción digamos que me recuerda a una época joven, prácticamente cuando casi acabé la carrera, y cayó en mis manos un disco que se llamaba Atlantic Crossing, y fue una canción de esta que de repente empiezas a escucharla una noche y mis poquitos conocimientos que tenía de inglés me fue marcando, porque parecía como una especie de regreso a casa en unas mejores condiciones, venir atravesando el mar, venir atravesando, o sea, venir volando como un pájaro, y siempre ha sido esas canciones que tienes ahí y que, bueno, las recuerdas con mucho cariño. Leopoldo Ceja, secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE, aquí en Canarias. Gracias por venir a La Contra y mucha suerte. No, gracias a ustedes por la invitación.